un chico de mi clase dice que va a dejar de venir a catequesis. No me digas. Sí, ¿y sabe por qué? ¿Por qué? Porque dice que ha visto en la tele unos autobuses que ahora les han puesto propaganda y dicen que en esa propaganda dice que probablemente Dios no existe. Sí, entonces dice que para qué va a venir a catequesis, sí, para qué va a venir a conocer a Dios si a lo mejor no existe. Y claro, yo le he dicho que sí existe, que sí, y él que no, y yo que sí. Y dice, pues demuéstrame que existe. Y yo le he dicho, pues demuéstrame tú que no existe. Pero estábamos así y ha sonado ya el timbre del colegio y claro, nos hemos ido y ya, ninguno ha demostrado nada. Yo ya te expliqué varias veces, creo que te he dicho, que las cosas que existen tienen que tener una razón de por qué existen, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Tú suponte que tú entras por esa puerta, ¿verdad? Sí. Y aquí tú encuentras 3 trozos. ¿3 trozos? Nada más. ¿3 trozos de qué? De madera. Ah. Iguales y que forman un triángulo equilátero. Equilátero quiere decir X igual, látero significa lados. Que tiene igual los 3 lados. Que tiene los 3 lados igual. Y están colocados así los 3 palitos de madera. Eso es. Y viene uno y te dice, eso ha sido por el azar, ha surgido así por casualidad. Ajá. Por casualidad. Habrá sido, y da esta explicación, habrá sido probablemente un viento impetuoso que había, ahí estaban esos 3 palitos que no se sabe por qué. Y el viento ha cogido y los ha puesto así. Y pum, han caído formando un triángulo. Pues ya es difícil eso. ¿Es verdad que sí? Sí. ¿Quién piensa más correctamente? ¿El que piensa eso o el que dice, hombre, habrá sido alguien, que yo no lo veo? Eso, claro, yo pienso, yo no lo veo aquí en esta que ha sido habitación, alguien. claro, no está nadie, ¿verdad? Pero alguien, es decir, una persona, es decir, alguien que piensa y que tiene capacidad para decidir, porque claro, si a alguien le faltaran las manos, los pies y tuviera los labios, que no puede abrir la boca ni la nariz, ponerla de nada porque le duele mucho en cuanto la toca, claro, entonces no, tiene que tener capacidad, para poner eso así, y lo quiere, y lo pone. Claro. Yo pensaba otra cosa. ¿Quién piensa más correctamente? Lo otro, el que lo ha hecho alguien. ¿Ve a alguien a la persona o al viento? No, Nadie. la persona. Pero yo pensaría que ha sido una persona. Exacto. Sí, exacto. Yo lo que pensaba cuando ya he salido del colegio es que igual que los aparatos funcionan porque tienen un motor y alguien ha tenido que poner motor, ¿no? Claro. Pues yo decía, pues a lo mejor el mundo también es así. Que si funciona es porque Dios lo ha tenido que poner a funcionar. Digo yo, ¿no? Digo yo, porque si está funcionando alguien lo ha puesto. Me acuerdo. Ya verás, tú no has oído hablar del siglo de las luces. En Navidad, cuando se encienden todas las luces. No digo la Navidad, el tiempo de las luces, no digo. El siglo de las luces es el siglo XVIII. Ah, pues no sé si he oído, no me acuerdo. No, pero tú sabes lo que es un siglo. Sí, 100 años. Muy bien. Pues desde Jesucristo se vienen contando siglo I, siglo II, sí, ahora siglo estamos III. En el siglo XXI. Exacto. Pues en el siglo XVIII, en Francia, tú sabes que hay una nación... Que existía Francia. Sí, que se llama Francia. Pues allí dijeron, nada, la ciencia lo es todo y todo lo demás no sirve para nada. Y hubo una enorme discusión en torno a si Dios existía o no existía. Sí, lo mismo. Sí, se reunieron en París todos los que eran los prohombres. ¿Sabes lo que es un prohombre? Pues no sé. Los primeros hombres por su inteligencia, la los más listos, los más listos de Francia. Los más listos de Francia. Se juntaron allí en París. Sí, y quisieron poner en discusión si Dios existía o no. Y dijeron que no. Algunos decían que Dios no existía. Y otros decían que sí existía. Y otros decían que sí. Bueno, había división, porque estamos en el tema de Dios, no estamos en el tema de Jesucristo, eso es otra cosa, pero hablaban de Dios, de la existencia de Dios, ¿verdad?
Y entonces unos decían, no existe y tal, porque la ciencia lo único lo que hará es desvelar que es fruto de la ignorancia y de la de superchería y de la superstición de los pueblos innobles que no saben pensar y cosas así. La razón, sí, así se ponía. Y entonces había uno que era Voltaire, que era también uno de esos listos, y estaba en un rincón. Y entonces ya en la discusión le dijeron, porque Voltaire tenía fama de que era de lo más inteligente que había entre ellos. Y entonces, ¿tú qué opinas? Voltaire, maestro, habla, dinos, ¿qué piensas tú? Le preguntaban si Dios existe o si no existe. Eso es. ¿Y entonces, qué dijo ese señor? Pues ese señor dijo unas palabras de sabiduría, tenía palabras de sabiduría, dijo, yo no creeré en la existencia de Dios cuando alguien me demuestre que un reloj puede existir sin relojero. ¿Ves? Claro. O sea, la existencia de Dios, por lo menos... Como ese reloj que tiene usted ahí en la mesa, alguien ha tenido que hacer un relojero. Sí, mi reloj. Y relojes que hay en las iglesias y en montones de sitios. Vas por la calle y hay un reloj que te pone... Todos los ha tenido que hacer un relojero. Claro, pone los grados y tal. Pues algún relojero o muchos relojeros. Porque seguro que este chico de mi clase diría que lo ha hecho una máquina, pero me da igual porque ¿quién ha hecho la máquina? Pues algún maquinero, alguien ha tenido que hacer. Claro, eso es pensar como tiene que pensar, claro. Exactamente. Mira, había otro que era uno que se llamaba Diderot. ¿Ese también estaba allí en Francia? También en Francia, sí. Era también de ellos, de esos listos, que se decían ellos. Luego, porque un listo puede ser listo en una cosa y después fallar en otras esferas de saber estrepitosamente. Entonces, había uno que se llamaba Diderot y luchaba contra el cristianismo y todo, ¿eh? No creía entonces en Dios. No creía en Cristo, en Dios. Pues un día paseaba y él también estaba dudando si existiría Dios o no. Y un día estaba paseando por un paseo y cogió una mariposa. ¿Ah, sí? ¿Pero que estaba muerta o viva? Viva, que iba de rama en rama y la cogió. Y la cazó. Sí, y entonces estuvo observando las alas de la mariposa, la belleza, la disposición de las escamas, todo. Son muy bonitas y tienen así muchos colores muy bonitos. Sí, y entonces se quedó así pensativo y dijo, no es posible negar la existencia de Dios viendo a esta mariposa. ¿Así? Sí, ¿eh? Le gustó tanto que tuvo que pensar que tenía que haberla hecho Dios. Claro, es que era imposible. ¿Quién iba a hacer eso? Claro. ¿Quién iba a hacer eso? Claro, ¿verdad? Porque sola no va a salir. Exactamente, solo no sale. Si Dios ha querido y ha creado las cosas y las crea. Pues yo sí creo. Y además, fíjese que cuando he venido hoy del colegio, como siempre me gusta leer mucho, justo tengo un libro y tengo ahí puesto una estampa y voy leyendo cada día una historia. Oye, una cosa, pero la seguridad que hay en Dios no viene por creer o no creer, sino porque se puede demostrar la existencia de Dios, que Dios es, por lo menos como un postulado filosófico, porque si no, no tiene sentido todo lo que hay en este mundo. No estoy entendiendo. Bueno, son cosas mías. Sigue tú. Pues eso, que yo estaba leyendo y justo hoy la historia que había era de un santo que, claro, creía en Dios porque era un santo, pero es que me ha gustado mucho, porque mire, se llama, a ver si me acuerdo cómo era San Pedro, pero no el Papa, ¿sabes? No el que estaba con Jesús. Ajá. Sino era, ahí, a ver si me acuerdo, era de Verona. Que eso está en Italia, ponía. En el norte de Italia, sí. Y era un dominico, era un fraile. Y era un apóstol de Jesús y hablaba muy bien. Entonces los enemigos de Jesús le declararon la guerra y le querían matar. Y entonces Dios un día le dijo a San Pedro, le dijo que había personas que querían matarle. Y entonces un día que estaba predicando a mucha gente,
pues dijo: yo sé que los enemigos de Cristo pues han puesto ya precio a mi cabeza y me quieren matar, pero no tengo miedo, y para mí será una alegría hasta si tengo que dar mi vida por Cristo. ¿Y sabes lo que le pasó? Que iba unos días después andando con otro fraile de su convento, y había 2 asesinos que le mataron a él y al otro fraile. Sicarios. Pues sería eso, sí, le iban a matar. ¿Tú sabes lo que es un sicario? Pues si está diciendo un asesino. Pero es unos hombres que asesinan cobrando. O sea, tú le pagas una cantidad y matan. El Papa ha hablado que no es posible que en este mundo que estamos viviendo existan esa clase de hombres que tienen que convertirse y que tienen que ser buenos. Vale, le sigo contando la historia que se me va a olvidar. Sí. Entonces, pues cogieron y le mataron. Lo que pasa que se fueron y pensaron que le habían matado ya a San Pedro. Y no, todavía estaba vivo. Entonces él se puso de rodillas con las fuerzas que todavía tenía y se puso a rezar el credo para decir que él creía en Dios. Y cuando ya no tenía fuerzas y se estaba muriendo, ya sentía que se moría, entonces se tumbó en la tierra y mojó su dedo con la sangre que estaba derramando y escribió esta palabra: creo. Creo, muy bien. Pero ya él cree en Dios Padre Todopoderoso, Sí, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Claro, cree, eso sí cree, porque es lo que Dios nos ha revelado, claro. Pues pero la inteligencia humana, lo dice San Pablo, puede llegar a la existencia de Dios. Con la razón podemos descubrir a que Dios existe. La existencia de Dios sí. El cómo es Dios no. Pues eso se lo voy a decir a mi amigo entonces. Pero con la fuerza de la razón, por eso que te he dicho yo antes, que si yo me encuentro un reloj, pienso en un relojero. En un relojero. Y si yo me encuentro toda la belleza que hay en el mundo actual... Yo sí creo en Dios, yo creo en Dios, yo claro. Sí creo. Muy bien, yo también creo, Teo. Creo. Creemos los dos. Crees tú, creo yo, y creen todos los que nos están viendo. ¿Tú crees que creen todos los que nos están viendo? Espero que sí. Buenas noches, Teo. Que descanses. Hasta mañana. Que seas bueno. Cuántas cosas he vivido hoy, en el cole, en casa y otros sitios más. Antes de dormir junto a mi cama voy y las vuelvo a recordar. Si algo hice mal pido perdón a Dios, porque Él me quiere perdonar. Y prometo ser un poquito mejor, pues me pienso esforzar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias con todo mi ser. Gracias porque oí tu voz cada vez que hice el bien. Y ahora ya con la conciencia tranquila, 3 Ave Marías voy a rezar. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches, que me voy a acostar. Buenas noches, Jesús, buenas noches, mamá. Buenas noches a la corte celestial. Buenas noches a ti y a todos los que estáis ahí. Niños y niñas, buenas noches y a dormir. Niños y